todos por su presencia. Gracias a quienes han estado en las sesiones anteriores y a quienes se incorporan a este seminario abierto en donde vamos a estar discutiendo en 4 conferencias y una mesa redonda final los orígenes de la crisis de inseguridad y las perspectivas de la democracia en México. El seminario es conducido por el doctor Alberto Olvera, que está aquí a mi derecha, profesor colaborador del ITESO y particularmente en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Es investigador emérito por la Universidad Veracruzana, en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y jubilado de la Universidad Veracruzana. Las 4 conferencias y mesa redonda giran en torno a esta temática y vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones cómo nos vamos acercando al momento actual con la idea de que todas y todos podamos tener una reflexión profunda, histórica, pero aterrizada al contexto actual, de manera en que podamos valorar con una perspectiva académica, crítica, informada, pues lo que nuestro país enfrenta de manera inmediata y su consecuencia. La primera sesión, que fue hace un par de semanas, versó sobre la naturaleza del régimen autoritario del siglo XX y sus herencias, un poco un repaso sobre el cómo se fue construyendo y los retos que implicó en su momento el Estado mexicano, siglo XIX, siglo XX sobre todo. Y el día de hoy el tema es la implantación neoliberal y la transición a la democracia. Vamos a empezar con una presentación de más o menos 1 hora, un poquito menos, y después abriremos un espacio para preguntas y reflexiones de parte de ustedes. Entonces les dejo con el doctor Alberto Olvera. Muchas gracias, Ana María. Agradezco mucho tu apoyo, por cierto, para la celebración de este seminario. Asumo que varios de ustedes no pudieron atender la sesión pasada. Aquellos que lo hayan visto y la quieran ver, ya está en el canal de YouTube del ITESO la sesión anterior. Voy a hacer un recordatorio muy breve, una síntesis así rapidísima de lo que vimos, sobre todo para el régimen autoritario en la sesión anterior, para que podamos seguir la secuencia de lo que quiero decir sobre la transición a la democracia y la implantación neoliberal. Entonces, primero que nada, quisiera recordar que vimos cuáles eran los fundamentos institucionales y culturales del régimen del PRI, del régimen autoritario que gobernó México 70 años, ¿no? La primera característica que me parece central es la centralización metaconstitucional del poder en la presidencia de la República. Digo metaconstitucional porque la Constitución de 1917, aún con todas sus reformas, no le otorga al presidente de la República poderes extraordinarios. De hecho, es uno de los presidentes más débiles por diseño constitucional que hay en el mundo. A pesar de ser un régimen presidencialista, los poderes que tuvo el presidente del PRI o los presidentes del PRI devenían de prácticas políticas y de centralización del poder, es decir, de reglas informales. Por eso se habla de un presidencialismo metaconstitucional, o sea que está más allá de las leyes. Como casi todo el régimen político del PRI estaba más allá de las leyes, pero en particular quiero resaltar este punto. Junto con esta idea de la informalidad, pero facticidad, o sea, era de hecho del poder presidencial, tenemos que había una regla de sucesión sexenal. Un presidente no podía reelegirse. Hubo varios que intentaron hacerlo, no los dejó el propio aparato priista. Entonces, era una sucesión pactada, un pacto interno del régimen autoritario de que un presidente, un gobernador, estaban 6 años, también los senadores, los diputados 3, los alcaldes 3, y tenían que irse. Y esa regla, el cumplimiento de esa regla era fundamental en la reproducción y estabilidad del sistema político. La segunda es que era un partido único, el PRI, o casi único. El PAN testimonial estaba ahí desde el 39 y también había otros partidos testimoniales. Y el PRI alegaba para sí mismo tener una especie de monopolio de la representación, no solo política, sino social.
En otras palabras, en las corporaciones priistas, eso lo hablamos en extenso la vez pasada, la Corporación Obrera, o sea, la CTM, la Corporación Campesina, la CNC, Confederación Nacional Campesina, y en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, parecía que abarcaban a la totalidad de la sociedad, que entonces en esas instancias estaban representadas socialmente, o sea, como obreros, como campesinos, como trabajadores urbanos, y políticamente como sectores del PRI. Entonces, tenían una doble función representativa las corporaciones priistas, que como vimos en la clase anterior, eran una herencia ideológica y programática del fascismo italiano, ¿no? Que es el que había desarrollado el concepto de las corporaciones. Ahora, pertenecer a las corporaciones otorgaba privilegios especiales. El estar ahí era importantísimo para los obreros y los campesinos que lograban estar en esas instancias. No todos los obreros ni todos los campesinos, mucho menos los sectores populares urbanos, estaban realmente en una confederación. Estas eran minorías sociales organizadas, pero para esas minorías sociales había privilegios sociales. Por ejemplo, el que los obreros formales o trabajadores del Estado también tuvieran acceso a servicios de salud, del sector privado en el IMSS y en el sector público el ISSSTE. Era un privilegio, porque había muy poco acceso a la salud, mucho menos que lo que hay ahora, y eso que ahora hay poco acceso. En aquellos tiempos era muy difícil conseguir acceso a la salud. Pero no solo eso, los trabajadores del sector público tenían derecho a vender o heredar la plaza de trabajo, como se acostumbró en el sector educativo, aunque ustedes no lo crean, era increíble, pero un profesor en una primaria pública era dueño de su plaza y la podía vender al retirarse o heredársela a un hijo. Entonces, esto se hacía también en la industria petrolera, en la industria eléctrica y se hacía incluso en el sector salud en algunas instancias, no en todas, pero en una parte importante de ellas. Ese era un privilegio absurdo, pero real, que hacía que fuera un gran beneficio para esos trabajadores estar ahí. Y finalmente, los campesinos tenían acceso a la tierra, algún crédito, eventualmente, y los trabajadores de la CNOP lograban también tener algunos beneficios específicos. Bueno, pero para el resto de la población, fíjense bien en esto, el resto de la población, que era la inmensa mayoría de los mexicanos, no había ni representación social ni representación política. Entonces, el discurso del PRI, el partido único, que reclamaba representar en su seno a toda la población, era una mentira. En la práctica, la mayoría de la población estaba excluida de esa representación. Pero como los sectores que realmente tenían poder eran esos, eran los que importaban para fines políticos, los que se movilizaban, los que votaban obligatoriamente. Esos eran los verdaderos actores políticos de la época. El resto de la población, los no integrados, pues les tocaba hacer parte de clientelas políticas cuando ameritaban ser atendidos por alguna protesta, por alguna razón, o bien eran reprimidos a la mala, a la buena o a la peor también, siempre si se salían de los límites que el gobierno establecía. Era un régimen verdaderamente autoritario para la mayoría de la población. Ahora, este régimen no solamente organizó de esta manera muy inteligente, digamos, el problema de la representación política, sino que además logró tener una gran autonomía de los poderes fácticos de su tiempo. En primer lugar, tenía una gran autonomía de la Iglesia Católica. Ayer en la sesión anterior hablamos en extenso de cómo la tradición liberal decimonónica ya logró una derrota definitiva de la Iglesia como poder fáctico y como propietario de tierras y bienes y proveedor casi exclusivo de la educación, etcétera. Hablamos también que en el siglo XX, con la Guerra Cristera, que tuvo lugar en estas tierras, terminó otro ciclo de lucha contra la Iglesia y cómo esto permitió al gobierno de la Revolución Mexicana no tener como un enemigo digno de ese nombre a la Iglesia. Había un control sobre ella como no se logró en ningún otro país de América Latina. También tenía este Estado autoritario una gran autonomía respecto a las propias clases empresariales.
Con la clase empresarial extranjera, gracias a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas en el 38 y a la política del desarrollo estatista, el desarrollo impulsado por el Estado, la verdad es que los empresarios nacionales más bien dependían del Estado y no al revés. Es decir, el Estado no dependía de los empresarios, sino los empresarios del Estado, que era el que otorgaba los contratos, hacía las grandes obras públicas, etc. El Estado era, digámoslo así, el creador y generador de la clase empresarial mexicana. En aquellos tiempos se hablaba de los millonarios sexenales, o sea, cada 6 años había favoritos del presidente en turno y de sus empleados, entonces teníamos ahí más bien que el Estado formaba a la burguesía nacional. Y los extranjeros, pues era un sistema, un desarrollo hacia adentro, la sustitución de importaciones, se le llamó durante algún tiempo a este modelo, de tal forma que había relativamente poco capital extranjero como un factor central de poder. Y la otra autonomía que tenía este régimen era también respecto a las clases populares, porque o los controlaba políticamente vía las corporaciones o las reprimía si rebasaban los límites de la protesta permitida. Entonces quiero que ustedes entiendan eso, un Estado autoritario es bastante autónomo respecto a los otros grupos sociales con poder. Y esto fue el gran mérito del PRI, haberlo hecho de una manera casi perfecta. Ahora, dentro de este esquema había grandes variaciones regionales. Y no quisiera terminar este ciclo sin hablar de esas variaciones regionales porque para uno es muy difícil imaginar cómo puede haber un régimen autoritario centralizado en un país tan diverso como es México, que es muy, muy, muy diverso. Entonces, ¿cómo logran ajustar los métodos como para que en todos los lugares funcione un sistema político a pesar de la composición tan distinta de la sociedad? Les pongo un ejemplo para que ustedes entiendan esto. Allá en los años 80, primeros años 80, yo soy de Veracruz y ahí empecé mi carrera académica y estudié al principio. Y bueno, en Veracruz en aquellos tiempos uno vivía en un país socialista. Realmente todo era Estado. ¿Cuáles eran las actividades principales de Veracruz? La producción de azúcar, hay 22 ingenios azucareros en Veracruz, eran estatales, eran de propiedad estatal. Estaba el Instituto Mexicano del Café, es un estado productor de café, que también era paraestatal y ahí tenía su principal modo de abastecimiento. Pemex tiene los principales campos petroleros de la época, la refinería de Minatitlán, la petroquímica en Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, estatal. Tabamex, la productora de tabaco en la Huasteca veracruzana, era estatal. Por donde quiera que uno volteara, las empresas importantes del Estado eran del Estado de Veracruz, eran del Estado mexicano. De manera que vivíamos en una economía estatalizada, casi completamente, y los empresarios privados eran pocos y dispersos, la población de Veracruz es muy dispersa, ganaderos, comerciantes, agricultores, pero en realidad no había una clase empresarial que se pudiera enfrentar o siquiera plantear un reto a esa economía estatizada por completo. Entonces, vivir ahí era saber que uno vivía con un Estado total, ¿no? O sea, todo era Estado alrededor de uno de una manera verdaderamente impresionante. Ahora, en esos mismos años, aquí en Jalisco, por poner un contraste, pues tenemos que todavía era la época de un desarrollo industrial interno, entonces con algunas empresas extranjeras grandes, por ejemplo la Kodak, donde está ahora un mall nuevo que se llama, ¿qué? ¿Cómo se llama? Ah, eso sí lo sabe todo el mundo. Donde estaba la Kodak, una empresa gigantesca que surtía el mercado interno. Teníamos la Canadá, la fábrica de calzado Canadá, una fábrica gigantesca que estaba en ¿qué avenida? ¿Cómo se llama? ¿Qué avenida? R. Michel, exactamente. Entonces, pero una cosa gigantesca esa empresa, verdaderamente muy grande, exportaba calzado al sur de Estados Unidos y Centroamérica. Y puedo ir mencionando algunas otras cosas, pero la Celanese mexicana, que en su momento, en esos años, era lo máximo, ¿no? de las empresas modernas del país. Eso era Guadalajara. Y junto con eso había una enorme clase empresarial, fábricas de muebles, empresarios muy pequeños que producían todo tipo de productos alimenticios,
Teníamos ganaderos importantes, agricultores importantes, tequileros importantes. O sea, aquí teníamos, a diferencia de Veracruz, una densa clase empresarial. Y teníamos además a la Iglesia Católica como un factor de poder, porque aunque haya sido derrotada históricamente, las redes que generaba la Iglesia Católica en una ciudad muy católica como es esta y de las asociaciones empresariales muy católicas, le permitía tener un poder que no tenía en Veracruz de ninguna manera. ¿Sí se entiende esa diferencia que estoy diciendo? Es muy importante entender eso, ¿eh? O sea, es el mismo país, es el mismo régimen autoritario centralizado, pero dos estados que diferían totalmente en cuanto a su composición social y, por tanto, el manejo político. Entonces, entiéndase la inteligencia del PRI para adaptarse a estas condiciones. Claro, los gobernadores que mandaban a los estados venían del centro, hacían su carrera política como diputados, como senadores, y luego llegaban aquí, eran de aquí, lógicamente, eran jaliscienses, pero habían hecho carrera afuera. No es que provinieran o que fueran electos por la ciudadanía, sino eran designados por el poder presidencial. Bueno. Ese sistema, para poder operar, para poder funcionar, necesitaba entonces que la economía medio funcionara bien, para darle empleo y mantener más o menos un esquema aceptable, por lo menos para los sectores de la sociedad integrados en las corporaciones y para las clases urbanas. Sin embargo, el propio éxito del desarrollismo estatista, que coincide, todos los países fueron muy exitosos, del 1950 a 1980, el capitalismo global tuvo un éxito extraordinario en cualquier parte que ustedes volteen, ¿no? En Europa Occidental fue la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial y en Japón también. Hubo un gran éxito también en la industrialización de Corea del Sur, de Taiwán, países que también habían tenido guerras en esos años, primeros 50. Y toda América Latina creció a las mismas tasas que México. Se habló del milagro mexicano en aquellos años, pero pues, era un milagro muy común, era un milagro mundial, se puede decir, ¿no? Porque pues, todos los países crecieron. Era el momento del capitalismo industrial creciente, que, insisto, no fue un fenómeno exclusivo de este país, ni mucho menos. Pero al igual que en el resto del mundo, también en México ese capitalismo empezó a fallar. Eran mercados protegidos, desarrollo hacia adentro, y empezó a haber problemas muy graves de viabilidad económica de ese sistema. Entonces ya para los años 70 la cosa empezaba a fallar. Y de hecho, como les platiqué muy brevemente, pero quiero recordárselos, en los años 60 empezaron ya muchas protestas de las nuevas clases medias urbanas, médicos, profesores, el movimiento estudiantil de 1968. ¿Alguno de los estudiantes sabe qué es eso, jóvenes? ¿Sí sabes qué es el 68? ¿Qué fue? No, fue antes. Díaz Ordaz. Mal recordado Díaz Ordaz. Gracias, Tomás, era un chequeo, un chequeo. Bueno, entonces el movimiento del 68 no es examen, pero estuvo muy bien. Dale un punto más acá al muchacho. Lo cierto es que para esos años, pues, las clases medias urbanas, que eran privilegiadas relativamente, empiezan a protestar por la falta de libertades políticas, en primer lugar, más que por razones económicas, aunque también hubo un movimiento laboral poco estudiado en el 68, que eran muchos profesores de escuelas preparatorias y de las universidades mismas que estaban reclamando la basificación de esos trabajos, de sus labores. Casi no existía la figura del profesor de tiempo completo, ¿no? Había muy pocos, y casi fundamentalmente en la UNAM. De manera que también había un motivo laboral atrás. Pero bueno, lo interesante de esto entonces es que Echeverría, el siguiente presidente después del malhadado Díaz Ordaz del 68, el señor Echeverría trata de resolver esa crisis con la clase media haciendo un gasto público extraordinario, haciendo crecer las universidades de una manera increíble, pero lo hizo financiando la expansión del Estado mediante una deuda externa grandísima. Es cuando empieza el famoso endeudamiento externo mexicano.
Pero por otro lado, los descontentos en el mundo rural se expresaban de una manera más fuerte cada vez. Muchos movimientos campesinos, ya no alcanzaba la tierra para repartirse, hubo guerrillas de tipo socialista o comunista. Entonces empezó a haber ya una protesta más general y no focalizada en las ciudades. Y para el siguiente presidente, López Portillo, tenemos ahí un momento de… Tenemos en 76 la primera devaluación en 25 años, la primera devaluación de la moneda, y luego vamos a tener unos años de crisis y luego un boom petrolero, porque México se convirtió de la noche a la mañana en un país petrolero, se descubrieron los pozos en el Golfo de México, en Campeche, y debido a eso hubo un presidente, López Portillo, que dijo que a él le iba a tocar administrar la abundancia. Esa fue su frase, porque ahora éramos un país rico. Qué increíble que en su propio gobierno vino la crisis más fuerte que ha tenido México en la posguerra, en 1981, y 1982, una macro devaluación catastrófica. Y eso dio lugar entonces a una crisis económica estructural muy fuerte que agudizó los conflictos que ya venían produciéndose desde antes. Esta agudización de la crisis económica y de los conflictos sociales llevó a que dentro del propio gobierno autoritario hubiera voces que decían que ya no era posible continuar con el esquema anterior y que había que cambiar el modelo económico y, de ser posible, el modelo político. Entonces, los que querían cambiar el modelo económico, como el secretario de Planeación, que se llamaba Programación y Presupuesto en aquellos años, un joven de 33 años que se llamaba Carlos Salinas de Gortari, fue el que propuso que se hiciera un ajuste a lo que el mundo estaba reclamando, que era el modelo neoliberal. Para esos años, 80s, es muy importante decir… puedes pasarla aquí. Es importante decir que empieza el gran giro al neoliberalismo a escala mundial en los años 80. Hay un presidente en Estados Unidos, Ronald Reagan, y en Inglaterra es la primera ministra Margaret Thatcher, y ellos dos son los que van a hacer el gran giro al neoliberalismo, diciendo que el gran problema del capitalismo de su momento era el Estado. El Estado no era la solución, el Estado era el problema. Y por consiguiente tenían que disminuir lo más posible la intervención estatal en la economía, disminuir las regulaciones, abrir las puertas al mercado en cuantas actividades fuera posible, y por consiguiente empieza una época que le llamamos neoliberal, que además tiene como uno de sus elementos centrales también la integración global, la globalización, es decir, la apertura de los mercados que hasta esos años todavía eran bastante cerrados. El capitalismo de esas épocas, incluso en Europa occidental, funcionaba sobre la base de la protección de los mercados de cada país. O sea, México para los capitalistas mexicanos y algunas empresas extranjeras que producen aquí, Francia para los franceses, por ejemplo, sus automóviles tenían preferencias sobre los automóviles alemanes o italianos o ingleses. Pero a partir de ese momento empieza a haber una idea de competencia global, ya no protección de los mercados ni de las empresas, sino de competencia global. Y este modelo va a ser el inicio, pues, de la globalización y de la expansión general del neoliberalismo, y va a dar lugar a unos cambios sociales extraordinarios. El más importante de esos cambios, tal vez el más trascendente para la historia del mundo, ha sido la incorporación de China, de la China comunista, al mercado mundial, porque China en esos años se convierte en la gran fábrica del mundo, ¿no? De ser un país miserable, pobrísimo, atrasadísimo, fundamentalmente rural, de una manera sorprendente, en solo 30 años China se urbaniza y se convierte en una potencia industrial capitalista, un capitalismo salvaje, brutal, nunca antes visto en la historia, francamente, que logra crecer a tasas de 8 o 10% anual durante 30 años seguidos, o sea, se multiplica por 25 veces el Producto Interno Bruto, gracias a que abre las puertas al capital extranjero y tiene una reserva de 400 millones de trabajadores que permiten abaratar costos, pagar muy baratos los salarios y
llevarse entonces a China la industria manufacturera intensiva en mano de obra que había hasta ese momento en Europa Occidental y en Estados Unidos. Esa es la gran transformación económica, la más importante que produjo la globalización, la creación de China como una potencia capitalista con una rapidez histórica nunca antes vista. Al mismo tiempo, los países centrales de Europa Occidental, de Estados Unidos y Japón entran en una nueva fase del capitalismo, que es una fase centrada en el manejo de información, en la alta tecnología electrónica y por consiguiente y sobre todo en el manejo de las finanzas, del capital financiero, y se convierten entonces estos otros países ya no en los países industriales clásicos, aunque siguen teniendo mucha industria, sino en países que combinan centralmente la producción de tecnología de punta y sobre todo en materia electrónica, el manejo de las finanzas, etcétera. Para poder competir en este escenario, incluso se crea la Unión Europea, la Comunidad Europea pasa a ser Unión Europea como un solo mercado europeo, porque de otra manera no podía competir con los Estados Unidos o con China. Bueno, disculpen que les haga todo este relato, es que si no entendemos nuestro lugar en el mundo, es muy difícil entender qué pasa en México. Entonces, en los años 80 está pasando esto y bueno, el PRI dice o tenemos de dos o nos encerramos hacia adentro como estamos hasta ahora que ya no da, no podemos financiar este modelo económico o nos abrimos al mundo y nos integramos también al mercado mundial. Y dentro del propio PRI gana la opción de integrarse al mercado mundial. Y por eso el siguiente presidente, Carlos Salinas de Gortari, ya presidente, firma el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que es la garantía jurídica y el momento histórico en el cual México abre por completo sus puertas a la inversión extranjera y se va a ir integrando de una manera nunca antes vista a la economía norteamericana. O sea, la verdad, cuando se hablaba de la dependencia de los países latinoamericanos respecto al imperio, etcétera, no sabían lo que decían nuestros colegas de los años 70 y 80. Dependencia, la que hay ahora. Ahora sí somos totalmente dependientes. En aquellos tiempos el comercio internacional era el 5% del Producto Interno Bruto de México y de los países de América Latina. Casi no importaba. Eran economías muy autocentradas. En este momento México tiene el 60% del Producto Interno Bruto volcado al sector externo. Dependemos totalmente del mercado externo. O sea, eso sí que es depender. Ahora, uno podría decir que, sin embargo, la dependencia es mutua. También los Estados Unidos dependen de nosotros, lo cual es cierto también. Si ustedes quieren en un grado infinitamente menor, pero también hay una codependencia al crearse este tipo de mercado mundial. Por ejemplo, digresión última sobre este punto, ahora que los chinos y los gringos están peleando por la hegemonía mundial, pues resulta que ni uno ni el otro se pueden separar, no se pueden divorciar, porque tienen tantas cosas juntas y comunes que no se pueden divorciar. No hay manera de dividir los bienes, por decirlo así de alguna manera. Bueno, eso es a lo que me refiero como codependencia. Bueno, pero en fin, entonces con Carlos Salinas viene la ratificación de la entrada en la globalización. Pero dentro del PRI hay protestas, hay luchas. Los nacionalistas, cardenistas, se oponen a esta integración al mundo. Quieren defender el viejo modelo. Y entonces, desde 1986, Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, el nacionalizador de la industria petrolera, rompe con el PRI y lanza su candidatura presidencial en las elecciones de 1988. Y esas elecciones de 1988 son muy debatidas, son muy controversiales. Hay un fraude electoral masivo, que es una denuncia que se hace, pásenle, jóvenes, se hace una denuncia internacional del fraude, y era comprensible porque esas elecciones de 1988, donde precisamente Salinas de Gortari, el candidato presidente del PRI, se producen en un momento malísimo para el régimen, ¿no? No solamente está una crisis económica de casi 10 años, cero crecimiento, hiperinflación, etcétera. En esos años, por ejemplo, yo empecé a ser profesor universitario y no llegaba la quincena, o sea, ni como profesor no me alcanzaba para llegar a la quincena. Había una situación terrible en general. Entonces, y además se produjo un terremoto terrible en el 85, dime.
para allá vamos, para ahí vamos, precisamente. Ahí guardo, porque eso es después. Pero, digamos, ahorita estamos en el 88, todavía no se privatizaban las cosas, al contrario. El presidente López Portillo, ustedes han oído hablar de un presidente López Portillo, ese señor nacionalizó la banca en 1982. O sea, cuando Salinas de Gortari está compitiendo por la presidencia en 88, México es más estatista que nunca. No solamente está Pemex, la Comisión Federal, CONASUPO, la Comisión Federal de Electricidad, sino que en 1982, a raíz de la crisis financiera, el presidente López Portillo nacionalizó los bancos. La gente de acá de Guadalajara, los dueños de los bancos chiquitos, le llamaron a eso la expropiación bancaria, no la nacionalización bancaria, sino la expropiación bancaria, porque en efecto no había bancos extranjeros todavía en esa época, de manera que los afectados eran los banqueros nacionales, ¿no? Entonces, cuando Salinas en 88 llega a la presidencia, tenemos la economía más estatizada de América Latina, pero por mucho. O sea, la verdad es que el Estado es un gran poder económico para ese momento y al mismo tiempo, como decíamos al principio de la plática, un régimen autoritario muy bien diseñado que controla a la sociedad y alega representarla. Entonces, el primer reto democrático es en 1988. Cuauhtémoc Cárdenas hace una coalición con las fuerzas de izquierda y se presenta como un defensor del modelo nacionalista revolucionario que está en riesgo, ¿no? Debido a las políticas que propone Carlos Salinas de Gortari. Y el PAN, el Partido de Acción Nacional, también se fortalece muchísimo porque los empresarios del norte de México se molestan mucho por la nacionalización bancaria y por la estatización de la economía. Entonces se habla de los bárbaros del norte, los empresarios del norte del país, esos empresarios que nunca estuvieron integrados en el PRI, como los grandes sujetos políticos emergentes que empiezan a alimentar al Partido de Acción Nacional de cuadros y demás. Bueno, entonces, en ese contexto, resulta que se hacen las elecciones, oficialmente Salinas de Gortari gana con el 51% de los votos, a Cárdenas le dan 28, 29, y a Manuel Cloutier, el candidato del PAN, le dan 17. Hay protestas, muchas protestas en todo el país por el fraude electoral, no tiene consecuencias, Salinas toma el poder, pero decide liberalizar la política mexicana gradualmente, es decir, permitir que empiece a haber elecciones competidas, primero a nivel local, en algunos municipios, y luego a nivel de los estados, ¿no? Entonces, poco a poco va viendo las primeras derrotas del PRI en los estados, que tenía 70 años gobernando todo. Entonces, en 1991, Baja California, después Guanajuato en el mismo año, mediante una negociación ahí con los empresarios, en Chihuahua, 1992, aquí Jalisco, 1995. Todas ellas, el PAN fue el partido que ganó las elecciones para gobernador, las primeras elecciones que se ganaban después de 60 años de partido único. Y posteriormente en la Ciudad de México gana Cuauhtémoc Cárdenas la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es la primera vez que ese sector, la izquierda institucional, tiene un gobierno importante en México, 1997. Entonces, a lo largo de esa década, pues, empieza una transición que le puse como un proceso de la periferia al centro. Parte de ese proceso de democratización también tiene que ver con la creación del IFE, el Instituto Federal Electoral, hoy INE, Instituto Nacional Electoral, que hasta antes de 1994 no existía. Aquí las elecciones en México las organizaba la Secretaría de Gobernación. Entonces la Secretaría de Gobernación, increíblemente, o sea, el propio Estado organizaba sus elecciones, sus propias elecciones. Entonces, por cierto, un dato curioso, un mero chisme, el señor que era el secretario de Gobernación en 1988 y que fue el que le hizo el fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, se llamaba Manuel Bartlett, y ese hombre es hoy el director de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y morenista radical. Entonces, bueno, curiosamente, 30 años atrás, 35 años atrás, este hombre fue el ejecutor, digamos, del fraude electoral más grave, creo yo, de la historia mexicana. Bueno,
Pero no es el único actor que ha cambiado de bando. Los cambios de bando son muchos y muchísimos en los partidos políticos. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que se produce esta liberalización, se crea el Instituto Federal Electoral con una nueva ley electoral que le da autonomía al Instituto Federal por primera vez, autonomía política, operativa y presupuestal, de tal forma que las siguientes elecciones federales ya van a hacerse con esta nueva institución a cargo y ahí empieza una serie de derrotas del PRI en elecciones federales de diversa índole. Al mismo tiempo que esto sucede, al mismo tiempo que estoy narrando este cambio político gradual, también se produce la implantación neoliberal en pleno. ¿Qué hace Carlos Salinas? Él privatiza los bancos que había estatizado 10 años atrás el presidente López Portillo, los pone a la venta, vende muchas otras empresas paraestatales, llegó a haber una cantidad cercana a 1000 empresas paraestatales de muchos tamaños, incluido aseguradoras, empresas telefónicas, de todo. Hasta Telmex era una empresa estatal. Imagínense cómo estábamos destatizados en México, hasta la compañía telefónica era estatal en esos años. Entonces Telmex se la vende Salinas al señor Slim, el señor Slim de ahí hace su fortuna posterior, hasta convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Los bancos son vendidos a diversos postores, entre ellos algunos bancos extranjeros. El Instituto Mexicano del Café es cerrado en medio de una crisis terrible de precios del café, causando consecuencias sociales terribles. El Banco de Crédito Rural, que así se llamaba, un banco que le daba créditos a los campesinos, mejor conocido en aquellos tiempos como el Bandidal, también es cerrado, totalmente desaparece la banca estatal del campo, de manera que el empequeñecimiento del Estado es muy radical y muy rápido en los años de Salinas de Gortari. El mismo que a principios de 1994 firma el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Entonces, ven ustedes que con mucha rapidez Salinas hizo el cambio de un país estatista con un desarrollo hacia adentro a convertirlo en un país más bien orientado al mercado internacional, metido en la globalización y privatizado la mayor parte de los bienes que tenía el Estado como empresario. Lo único que le va a quedar al Estado realmente importante, y vaya que era muy importante, pues era la empresa petrolera Pemex, ¿no? Y Pemex en esos tiempos era un negocio fundamental porque era el principal proveedor de divisas para México por las exportaciones de petróleo, de impuestos para el gobierno, de tal forma que sin Pemex el Estado mexicano era inviable y la economía mexicana también. Bueno, entonces estamos hablando ya de los inicios de la transición a la democracia. En 1997 se produce la primera ocasión en que el gobierno del PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, en las elecciones intermedias de 1997. Se da una situación muy curiosa porque la ley dice que los informes presidenciales, que son las fiestas del presidente, que hemos copiado y seguimos manteniendo hasta hoy. En México es el único país del mundo donde estamos acostumbrados a los informes. Todo el mundo da informes, el presidente, el gobernador, el alcalde, los rectores, todo el mundo da informes. No hay quien no dé informes en este país. Y esa tradición de dar informes, que no es común, si van ustedes a otros países, no van a ver que hay informes de esa frecuencia, ni mucho menos. Van a ver que esa tradición es la consecuencia de la tradición presidencialista mexicana, ¿no? En mi universidad algunos directores, hasta ellos daban informes también, ¿no? Que no tuvieran nada que decir, pobrecitos. Pero el asunto es que vean ustedes cómo se traslada una tradición política propia de un régimen autoritario centralizado, se traslada a todos los ámbitos de la vida pública. Y entonces la autoridad máxima tiene su día. El día del presidente era el día del informe presidencial, el día del gobernador era el día de su informe, en fin. Y el día del informe presidencial en la época del PRI era una cosa increíble. No se trabajaba, era un día inhábil.
había vallas en las calles de la Ciudad de México saludando al presidente. Todos los gobernadores, diputados, senadores, diputados locales y hasta alcaldes iban a la Ciudad de México al informe presidencial. Bueno, una cosa espectacular. Bueno, en 1997, por primera vez, el presidente le va a contestar su informe. Siempre había un diputado que le tenía que contestar el informe, el jefe de la bancada mayoritaria, y ese año por primera vez no va a ser alguien del PRI, sino que resulta que el que iba a contestar era un señor que se llama Porfirio Muñoz Ledo, se llamaba, acaba de morir. Porfirio Muñoz Ledo, alguien que venía del PRI, pero que se había salido junto con Cuauhtémoc Cárdenas, un gran tribuno, el mejor orador que ha tenido la política mexicana posiblemente en los últimos 50 años. Y por supuesto el PRI no quería que ese señor hablara, porque se iba a violar la santidad del presidente, ¿no? Que nadie le podía decir nada al presidente. Bueno, total, que se habló Muñoz Ledo, en vez de que la ceremonia fuera a las 11 de la mañana, fue a las 11 de la noche, porque durante esas 12 horas estuvo en tensión si se instalaba el Congreso o no, etc. Y un acto que ahora nos parecería menor, o sea, ridículamente pequeño, en ese momento fue máximo, fue un momento culminante en el que el PRI admitió la posibilidad de que otros actores políticos ocuparan espacios de poder, en 1997. Ese mismo año también se eligió por primera vez al jefe de gobierno de la Ciudad de México, que no era electo hasta ese momento, y ganó Cuauhtémoc Cárdenas, el líder de la izquierda. Bueno, eso fue central en la transición a la democracia. Pero este proceso no se hubiera podido conseguir de no mediar dos factores adicionales que es necesario mencionar aquí. El primero es la insurrección del movimiento zapatista de los indígenas de Chiapas. Esto es muy importante decirlo porque justo el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ese día que Salinas decidió convertirlo en una gran fiesta nacional con cohetes en la Plaza Mayor de la Ciudad de México y eventos, seminarios y demás, ese mismo día los indígenas chiapanecos que estaban organizados en este grupo político-militar tomaron la ciudad de San Cristóbal de las Casas, un lugar muy turístico, ya había internet para entonces, de tal forma que la fiesta de Salinas se aguó por completo, ¿no? Porque resulta que el día en que entrábamos en la modernidad y nos incorporábamos al primer mundo, ese mismo día a unos indígenas se les ocurrió plantear una guerra, más bien simbólica, al gobierno autoritario. Ese acto, que fue más simbólico que real, o sea, una resistencia armada que no podía ser, que no tenía ninguna viabilidad, sin embargo se convirtió en un movimiento social poderosísimo que puso en cuestión esta idea de que México ya era moderno por órdenes del señor presidente, ¿no? Y que se había acabado toda huella del pasado indígena y campesino de este país. Entonces, creo yo que eso también impactó mucho en la aceleración de la transición a la democracia, porque finalmente el propio Salinas y el PRI decidieron que era más riesgoso continuar el modelo autoritario tradicional que abrir las puertas a una transición política sin guerra civil o sin riesgos de insurrecciones, sino más o menos ordenada institucionalmente. Entonces, por eso la apuesta a las elecciones como un método de canalización de los conflictos políticos. Finalmente, es en las elecciones del 2000, entonces, cuando Vicente Fox gana y es el primer presidente no priista en 70 años, 80 años en la práctica si queremos extendernos hasta el fin de la revolución, y Fox gana francamente de manera accidental y no planeada. El PRI permitió que hubiera unas elecciones competidas en el 2000 pensando que iba a ganar las elecciones. Las encuestas, todas las encuestas le daban al candidato del PRI entre 10 y 15% de ventaja en las elecciones, todas las encuestas. De manera que los priistas se confiaron, pensaron que iban a ganar y súbitamente resultó que perdieron y por mucho. O sea, desde entonces no hay que confiar mucho en las encuestas, no, nunca han sido muy valederas ni muy certeras. Las encuestas, sobre todo en regímenes autoritarios, no sirven de nada. ¿Por qué razón? Porque la gente tiene miedo de decir lo que piensa.
Entonces, en ese momento y esa experiencia nos demostró algo que puede también aplicarse para las elecciones de este año. Cuidado con eso. Bueno, entonces, gana el señor Vicente Fox, un hombre particularmente impreparado para esa tremenda misión que le tocó. Un empresario de Guanajuato, muy ignorante, pero muy, muy ignorante, que no tenía mucha idea ni del Estado ni de las leyes, aunque había sido diputado y gobernador de Guanajuato, la verdad tenía muy poca experiencia. Y pensaba que gobernar el país era como manejar una empresa. Él había sido gerente de la Coca-Cola en algún momento de su vida. Nada que ver. Manejar el Estado es una cosa infinitamente más compleja que manejar cualquier empresa privada de cualquier tamaño. Infinitamente más compleja. Es mucho más difícil. Hay más actores, más factores en juego, más presiones. Es muy, muy complicado gobernar. Si alguien les dice que es sencillo, no le crean. Es complicadísimo. Entonces, ahí Fox se planteó dos posibilidades que quisiera que ustedes pensaran en eso porque es muy interesante, también tiene relevancia para nuestro presente. Una posibilidad era hacer una alianza con el PRD, el partido de la izquierda, el partido de Cárdenas y la izquierda social y política mexicana, para ver si juntos cambiaban la constitución y el ordenamiento jurídico del país para deshacerse del PRI. El enemigo común era el PRI, entonces se podía haber formado un sistema bipartidario tipo gringo, con una derecha y una izquierda, ¿no? PAN, PRD. Pero para eso tenían que gobernar juntos en el año 2000. Las elecciones las había ganado Fox, no Cárdenas. Y aunque había ganado la elección para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. De manera que parecía haber un equilibrio de fuerzas y esta idea de una gran reforma del Estado, de la cual hablaba justamente Porfirio Muñoz Ledo, hubiera sido, digamos, la salida elegante y radical a la transición a la democracia. Es decir, hubiera sido una verdadera transición. No hacer eso significaba que el PRI mantenía una cuota de poder y, por tanto, una capacidad de veto sobre lo que se decidieran los gobiernos democráticos. Entonces, quisiera que pongan atención en eso. ¿Qué sucedió en el 2000? Ganó Fox la presidencia, pero quedamos con un sistema de 3 partidos, con el gobierno muy fragmentado, con el Estado muy fragmentado, con el PRI con capacidad de veto en la Cámara y con el PRI gobernando la mayoría de los estados. O sea, el gobierno autoritario, el régimen autoritario, perdió las elecciones del 2000, pero conservó un poder territorial y legislativo muy grande, de manera que tenía capacidad de vetar las transformaciones profundas que el país requería. Y es de ahí que viene entonces un problema en los siguientes 20 años hasta la fecha. Y el problema es que el PAN queda entonces en la derecha, es un partido que apoya el proyecto neoliberal, el PRD queda en la izquierda, que es el partido que quiere regresar al nacionalismo revolucionario, y el PRI queda en el centro. O sea, el partido autoritario queda en el centro y por tanto es el factor de gobernabilidad. O sea, ni la derecha puede gobernar sola, ni la izquierda tampoco, entonces quien hace la alianza y quien decide las mayorías era el PRI. El PRI en el 2000, en 2006, en 2012, hasta en esos años, el PRI siguió siendo el factor central de gobernabilidad y por tanto permaneció vivo ese régimen a través de este poder del PRI de decidir para dónde iban las cosas. Bueno, entonces, visto así el panorama, ustedes comprenderán por qué en la transición mexicana a la democracia hay más continuidad política que cambio. O sea, en vez de que México haya cambiado radicalmente sus formas de hacer política, México continuó fundamentalmente con las mismas formas de hacer política del régimen anterior. Por ejemplo, las corporaciones sindicales, campesinas, populares no desaparecieron, se debilitaron ciertamente, pero si ustedes piensan en el sindicato petrolero de hoy, el de la Comisión Federal de Electricidad, los sindicatos magisteriales, siguen siendo tan mafiosos y corporativos como hace 20 años. Si ustedes ven a un dirigente petrolero, háganse a un lado, no ni lo miren porque es de dar miedo, ¿no? Es una mafia atroz. Ahí, en la historia del sindicato petrolero que a mí me tocó estudiar en el principio de mi carrera, está llena de asesinatos, de muertos, de vendetas, etc. Es una verdadera y auténtica mafia.
en el sentido estricto del concepto. Y asimismo hay muchos otros sindicatos están igual. Por ejemplo, hace apenas 5 años, un señor que era el secretario de Salud en el gobierno de Veracruz, que era mi amigo, mi conocido, quiso medio componer un poco el sistema de salud en el estado, porque el sindicato de los trabajadores del sector salud estatal en Veracruz, pues como controlaba las plazas, era una mafia terrible y estaban dándole las plazas y los empleos a gente sin la capacidad necesaria para ello. Se robaban sistemáticamente medicamentos, equipos médicos. Hasta la fecha, hasta hoy, que eso sigue sucediendo, muchas enfermeras y médicos descomponen deliberadamente los aparatos de cirugía para que no puedan otorgar los servicios y entonces ofrecerles por fuera un servicio privado y ellos ganarse un extra. Me consta, así es. No todos los médicos, no todas las enfermeras, pero muchos lo hacen. Y no los pueden despedir porque tienen un poder sindical atrás. O sea, de ese tamaño es el desastre social que generó un sistema mafioso de control de los trabajadores. Bueno, quiero decir, eso continúa básicamente hasta la fecha. Y por otro lado, otra cosa que continuó fue esta idea de la política como una especie de negocio autocentrado, cerrado. O sea, lo que cambió es que ahora entraron más jugadores. Sí hay del PAN, y hay del PRD, y hay de otros partidos más recientemente, pero sigue siendo una especie como de monopolio, bueno, no monopolio, un oligopolio múltiple de muchos jugadores, más amplio ahora y competitivo, pero finalmente un régimen político muy cerrado a la ciudadanía. O sea, la transición a la democracia lo que creó fue un sistema político independiente de la ciudadanía, en donde nosotros jugamos un papel francamente pasivo, es decir, votamos. Nuestro único derecho político real es el ejercicio del voto, sí, lo tenemos. Pero una vez que votamos, estamos borrados por completo del ejercicio de gobierno. Y eso significa una democracia pues muy carente de fondo, muy carente de sustancia. No es una democracia efectiva porque los ciudadanos no tenemos voz en los asuntos públicos. O si lo tenemos es muy limitado, o si lo tenemos hay que conseguirlo a base de marchas, manifestaciones y protestas, pero no porque el sistema democrático sea capaz de tomar en cuenta a la ciudadanía. Entonces, en buena medida, el hecho de que la ciudadanía, la democracia mexicana sea tan frágil, tiene que ver, como decía hace un momento, con la gran continuidad jurídica, o sea, constitucional, institucional y de prácticas que ha tenido la política en México aún en la época democrática. Para colmo, y con esto voy a terminar, un rasgo muy negativo de la democracia en los años pasados ha sido que coexistieron en el tiempo y en el espacio un gobierno federal democrático y más o menos acotado en el Parlamento por los otros partidos. Cuando gobernó el PAN, el PRI controlaba, el PRD medio controlaba. Cuando gobernó Peña Nieto había un poco de control del PAN, muy poco, cada vez menos, y un poco de la izquierda. Pero al mismo tiempo que eso pasaba en el gobierno central, en los estados de la República había verdaderos autoritarismos subnacionales. Yo le he llamado autoritarismo subnacional, siguiendo a Edward Gibson, un politólogo norteamericano argentino, que habla de cómo cuando coexiste una democracia federal, pero en los estados hay gobiernos autoritarios, hay muy poca capacidad o muy poca profundidad para gobernar. Entonces, ustedes están muy jóvenes para saberlo, pero resulta que hace muy pocos años, todavía hasta ayer casi, en varios estados de la República hubo gobernadores, sátrapas, y muchos de ellos en cohabitación con el crimen organizado. Por ejemplo, en Veracruz, el gobernador de entre 2004 y 2010, que se llamaba Fidel Herrera, un gobernador populista como el que más, se descubrió que había recibido varios millones de dólares, no se sabe si 5 o 10, de los Zetas, un grupo criminal muy famoso, uno de los principales cárteles de la década pasada.
para financiar su campaña, pero lo mismo este grupo criminal y otros, el Cártel del Noreste, habían financiado al gobernador de Coahuila, a 2 gobernadores de Coahuila, a 3 gobernadores de Tamaulipas, a un gobernador de Nuevo León, y habían financiado parcialmente también otras campañas en la zona noreste del país. Igualmente podemos decir que en el caso de Michoacán, de Morelos, de Guerrero, hubo clarísima influencia de los grupos de crimen organizado locales en el financiamiento a políticos específicos. De esto hace 10, 15 años, no es nuevo. Hace 10, 15 años que ya teníamos este fenómeno que se expresaba a nivel de los estados. Eso quiere decir que mientras discutíamos los contornos de la democracia institucional nacional, nos olvidábamos de que en los estados existían estos gobiernos autoritarios, incluso más autoritarios que los del pasado, que empezaron esta práctica de la connivencia y alianza con el crimen organizado. Es un fenómeno muy grave y que explica en parte la victoria de López Obrador en el 18. De eso vamos a hablar después, pero ténganlo en la referencia directa porque me parece que es muy importante. Bueno, entonces ya para cerrar, ¿qué pasó? Yo hablo de que hemos tenido en México en la transición a la democracia una coincidencia perversa. Hemos tenido una democracia, pero con fragmentación del poder. Hemos tenido un empoderamiento criminal, o sea, los grupos criminales en verdad se empoderaron en estos mismos años de la democratización, se volvieron mucho más ricos que nunca, mucho más poderosos que nunca, más armados que nunca. Y finalmente tuvimos la consolidación y crisis del modelo neoliberal. O sea, neoliberalismo, democracia y crimen organizado. O sea, las 3 cosas simultáneas. Y esta simultaneidad ha hecho que nuestra democracia sea muy frágil, no tenga cimientos profundos y esté en riesgo bajo distintas circunstancias y posibilidades. Bueno, muy bien chicos, esto sería lo de hoy. Claro. Muchas gracias, Alberto. Pasamos el micrófono acá porque ahora vamos a escucharles, pero necesitamos que usen el micrófono para que se escuche en la grabación, aunque nos escuchamos bastante bien sin él. Y bueno, esa última frase nos la lanzaste muy rápidamente, ¿no? Esa conclusión de lo que podríamos decir define hoy todavía pues el modelo político-económico de este país, consecuencia del repaso histórico que nos has ofrecido tanto en la sesión anterior como en esta, y te agradecemos por eso, porque en ese sentido es increíble la capacidad que despliegas para decirnos en pocas palabras, pues por qué estamos hoy como estamos y frente a lo que nos enfrentamos, y también cómo entender un poco el contexto histórico más cercano, porque la mayoría de quienes nos están escuchando ahorita, pues lo escucharon por sus papás o incluso por sus abuelos, porque desde la otra vez yo pensaba, algunas de esas cosas realmente se las han contado sus abuelos o sus abuelas, y al mismo tiempo es muy cercana, o sea, podríamos pensar que, como dices, fue apenas ayer. Yo quisiera como aprovechar, preguntarte 2 cosas a manera de un poco de recuperar lo que decías entre pregunta y síntesis. En esta dinámica global que también tenemos que entender para entender los cambios al interior, ¿cómo podríamos haber estado pasando de una falsa representación política de estos grupos que en principio desde la iglesia, el empresariado, la sociedad civil realmente no le hacían competencia al poder político centralizado, ¿no? Existían pero eran controlados, ahora a una falsa liberación política, como si un sistema centralizado, al ser suplantado por un sistema liberalizado económicamente, realmente solamente pasó de unas manos a otras, pero la dinámica sigue siendo la misma, sobre todo en esa última parte en donde son las instituciones públicas las que ahora se cooptan para desde ahí seguir manteniendo dominación política, primero por parte de los partidos y luego quizá por parte de los grupos de interés, ¿no? Poco acabamos de ver, y no sé si pudieras ampliar el comentario reciente,
sobre estos nuevos grupos empresariales, si son nuevos o son los mismos, y qué rol tienen ahorita al haber sido, parece, los menos tocados en esa transición, ¿no? Por ahí había algunos elementos en donde destacas el debilitamiento de la sociedad civil, también parece que se baja un poco la presencia y participación de las iglesias o de los sindicatos, pero ¿qué pasa con el sector empresarial en este nuevo México? Y mi segunda pregunta sería respecto de ese engranaje que representó el PRI y hasta dónde eso deja de ser en estos días a lo mejor un capital, o sea, cuánto más podríamos seguir viendo que haya otro partido o ese mismo partido que tenga un rol de engranaje para decir de nosotros y de nuestros vínculos depende la posibilidad de gobernar en cualquiera de los niveles. Serían como mis dos preguntas, comentarios, y no sé si quisieras que escuchemos un par de los estudiantes o nuestros colegas que están por acá. ¿Alguien quisiera aprovechar a hacer alguna pregunta o comentario? Adelante, Giovanna, y luego si nos dices tu nombre va a ser mucho mejor. Gracias. Mi nombre es Sofía. Mi pregunta sería, ahorita que estamos ya en un punto donde las elecciones ya es un hecho de que se van a hacer y va a empezar todo lo que son las campañas y todo, ¿qué tan importante en su visión, que ya ha estudiado pues toda la historia de las elecciones, es que los jóvenes de nuestra edad se involucre tanto en las campañas como en las votaciones, como mantenernos informados sobre los candidatos, etcétera? ¿Qué tan importante? Muchísimas gracias, Alberto. Muy buena conferencia. Y yo tengo una pregunta muy concisa. A mí me gustaría saber tu opinión sobre el inicio de estos partidos políticos que fueron iniciando sobre todo en los 90s, para el 94, luego despuesito del 94, 98, todos esos partidos que eran pequeños, pero que tenían como una presencia y significaban algo, quizás desde la izquierda, a veces más desde la derecha, pero que significaban apuestas para algunas personas, aunque eran pocos los que lo votaban, pero que por ahí estaba Rincón Gallardo, por ahí estaba el del Gallito, que algunos decían, otros. Ahí ¿cómo ves tú ese crecimiento de partidos y eso qué implica, ¿no? En este contexto político? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta sería, ¿qué impacto han tenido los municipios desde la parte del gobierno, como la parte más básica de todo organismo político? Y por ejemplo, en Oaxaca, un estado con muchos municipios, ¿qué repercusión tiene que cada uno de los municipios tenga un partido político diferente, siendo que esto podría debilitar el estado? Por ejemplo, Oaxaca, que tiene más de 500 municipios, y cómo esto implica a nivel federal. Bueno, muchas gracias por sus preguntas y comentarios de la primera ronda. Bueno, permítame contestar esto último porque en efecto en esta conferencia omití hablar de los municipios, que sí hablamos bastante la conferencia anterior, y creo que sí es muy importante decir que mucho de la alternancia de partidos en el poder comenzó a nivel municipal, ¿no? Tempranamente, a fines de los años 80, continuó en los primeros 90 y de hecho el índice más alto de alternancia en el poder ha sido a nivel municipal. Ahora, curiosamente, el hecho de que haya habido tanta alternancia municipal no ha mejorado casi en nada el rendimiento de los gobiernos locales. Y eso tiene mucho que ver con lo que en la conferencia anterior decíamos, de cómo el diseño constitucional del municipio es fallido de origen. Cómo no se les dio ni suficientes capacidades, ni suficiente presupuesto, no tienen ingresos propios, el 90 y tantos % de los municipios casi carecen de ingresos propios.
dependen por completo de las transferencias federales y estatales, de manera que no tienen autonomía política. No habiendo además servicio civil de carrera, el corto periodo de su gobierno, 3 años, hace que haya una rotación constante de cuadros en los gobiernos y tenemos entonces gobiernos aprendices, ¿no? Todo el tiempo, que más y más caen en manos de asesores y gente externa que es la única que sabe cómo bajar recursos, cómo hacer los trámites necesarios para ello. Y resulta entonces que los gobiernos municipales, insisto, son como una especie de ejemplo de libro de texto de estados fallidos, microestados fallidos, por definición constitucional. Entonces tendríamos que hacer ahí, en ese punto, precisamente uno de los grandes cambios, una de las grandes reformas del Estado, es cómo convertimos a los municipios en verdaderas instancias de gobierno empoderadas y responsables frente a los ciudadanos. Una de las causas por las cuales la violencia está desatada en este país es precisamente porque los gobiernos municipales son tan débiles. No tienen policías locales dignas de ese nombre, no las pueden financiar. Como no hay servicio civil de carrera, también los policías los cambian cada rato, cada 3 años. No hay profesionalización, por más de que hace ya 15 años que andamos en diversos proyectos de profesionalización policíaca. De manera que, insisto, ahí el municipio es un elemento clave que necesita reformarse y que aunque se habló de él en la época de la transición primera de los 2000, específicamente Muñoz Ledo, que les decía antes, resulta que no se ha hecho nada realmente serio para resolver el problema. Bueno, además en Oaxaca hay 512 municipios, 400 de ellos son de usos y costumbres, no hay elecciones. Se eligen en asamblea, son pequeños pueblitos. Los 100 y tantos municipios que sí son de elección, pues son como cualquier otra de los demás del país, han ganado diversos partidos. Hoy día Morena es partido único básicamente en Oaxaca, de hecho no sé si haya 1 o 2 municipios gobernados por la oposición, pero para todo fin práctico, Oaxaca hoy es como lo era el PRI antes, igualito, exactamente. Si uno va a Oaxaca hoy, queda uno sorprendido. A mí me pareció que regresaba en el tiempo 40 años atrás, después de ver que ahora Morena es como antes era PRI, ¿no? Anteriormente. Es impresionante. Bueno, en lo que se refiere a las preguntas que hacía Ana María, ¿qué onda con los empresarios? Es una muy buena pregunta. Claro que han cambiado los empresarios muchísimo, pero de una manera tal que no resulta tan visible para nosotros. ¿Cuáles son las principales empresas de México hoy? Las grandes empresas fabricantes de automóviles. O sea, México hoy es un país que produce automóviles y de eso depende la economía nacional. Producimos 4 millones de automóviles al año, que es apenas un poquito menos que Alemania y ya más que Francia y que Inglaterra, de manera que este es un país carrero, hacemos carros. Y una economía muy integrada, es decir, no solamente se arman los vehículos, como antes se hacía, que llegaban las piezas de afuera y los poníamos en su lugar, no, aquí se hacen motores, se hacen transmisiones, se hace el sistema eléctrico, electrónico, etc. Entonces, el 4% del Producto Interno Bruto explica la industria automotriz mexicana. Y saben, una comparación para que ustedes entiendan esto. En Alemania también es el 4% del Producto Interno Bruto de la industria automotriz alemana, ¿no? Mercedes-Benz, Volkswagen, etcétera, es el 4%. Claro, en una economía mucho más grande que la nuestra, pero 4%. Eso para indicar entonces que las grandes empresas del país pues, son las automotrices, pero claro que no conocemos a sus dueños. Es más, nadie conoce a sus dueños porque sus dueños son colectivos, ¿no? De empresas de inversión diversas. Todavía la Ford tiene a un Ford como 5º, 6º, 7º, 8º, no sé qué número va, como gerente formal, pero en la práctica es una empresa global, transnacional. El gerente, por ejemplo, de la Nissan Renault es un brasileño que luego corrieron y ahora está a cargo un español. En fin, ya las empresas son en efecto transnacionales. De manera que esas empresas no se personifican, no se corporizan en la idea de un empresario, como estábamos acostumbrados a pensar, sino que son entidades, ¿no? Que oscuras maniobran, digamos, para defender sus intereses. Bueno, eso para empezar en el sector automotriz, pero también tenemos unas mega armadoras ahí sí en la frontera mexicana, las maquiladoras. Este es un país
que depende desde hace 50 años de las maquiladoras instaladas en el norte, pero especialmente en los últimos 25 años han crecido de una manera impresionante. Hay 1.200.000 trabajadores en las maquilas de la frontera mexicana. Es una cantidad increíble. Ciudad Juárez, por ejemplo, es uno de los centros fabriles más grandes del mundo. O sea, la concentración de fábricas que hay en Juárez es una de las más grandes del mundo. Hay ahí, tan solo en Juárez, unos 250.000 trabajadores, tal vez 300.000 en las fábricas, las maquiladoras de ahí. De manera que ahí están miles de empresas, muchas pequeñas, algunas grandes, que son realmente trascendentales para la economía de este país. Por ejemplo, Foxconn se llama la empresa que arma televisiones, computadoras, pantallas, etcétera. Foxconn tiene varias fábricas en el mundo, pero una de las más grandes está en Tijuana. Esa fábrica tiene normalmente unos 8,000 trabajadores en los 3 turnos, pero en la época alta, o sea, antes de Thanksgiving y de Navidad, esa fábrica llega a tener 14,000 trabajadores. Entonces, ustedes imaginen un hormiguero. A la hora de la entrada de un turno y la salida del otro, es una cosa verdaderamente impresionante, de no dar crédito, de la logística que hay que tener para sacar a miles de obreros de un turno por un lado y meter a otros nuevos por el otro. Uno no da crédito del tamaño, ¿no?, de estas fábricas impresionantes. Bueno, entonces, empresarios de Foxconn, pues Foxconn, ¿quién es el dueño de Foxconn? A saber, ¿no? Son unos chinos aliados con unos gringos, y hay capital japonés. Es una armadora que le presta servicios a Apple y a otras muchas empresas, en fin. Entonces, el concepto del empresario, como lo teníamos históricamente considerado, tiene que ser movido. Hoy día las grandes empresas del mundo no están personificadas en un sujeto, ¿no?, especial. Claro, hay megamillonarios, especialmente en el sector tecnológico, en donde sí, todavía hay quienes representan, digamos, a Apple y representan a estas grandes empresas tecnológicas, porque todavía hoy esos son los que están en la frontera del conocimiento y de la tecnología, pero en la práctica ellos tampoco son dueños de sus empresas ya, igual son empresas de mercado con acciones muy importantes, incluido Elon Musk, que es el más protagónico de los empresarios del mundo hoy, tampoco es el dueño absoluto de sus empresas. De hecho, no posee ya casi nada de Tesla, que es la empresa de automóviles eléctricos y que él fundó y que la logró construir básicamente con puros préstamos de fondos de riesgo. Bueno, entonces, si no tenemos esos empresarios, ¿quiénes sí tenemos como empresarios? Bueno, aquí en México tenemos todavía a los grandes empresarios, o sea, Carlos Slim, mega empresario del mundo, cuyo nombre pesa y cuenta, y 3, 4 más que no son de su tamaño, muchísimo menores, pero que son muy importantes y que son empresarios mexicanos. O sea, se adaptan al presidente que venga, ¿no? Harán, sí, señor presidente, sí, negociamos y hacemos, como Slim ha hecho con López Obrador en este sexenio. Tenemos luego muchos grandes empresarios muy concentrados en Monterrey. Monterrey es una ciudad muy distinta de Guadalajara en ese sentido, ¿no? En Monterrey hay una clase empresarial altísimamente concentrada en 10 familias principales, 50 miembros de las familias que controlan casi todas las empresas y empresarios pequeños y medianos virtualmente invisibles para la propia clase empresarial y para el Estado, dada la fuerza que tienen las familias grandes, ¿no? Esos empresarios son los que siguen gobernando Nuevo León, lo han gobernado desde hace muchos años y lo siguen gobernando en la práctica. Luego tenemos ciudades como Guadalajara, donde hay muchos empresarios grandes, pero también muchos medianos. Medianos que son riquísimos, digo, no piensen ustedes que digo medianos así cualquiera, no. O sea, medianos entre 500 y 1,000 millones de pesos de capital, cosas por el estilo, un poco más, pero hay muchos de esos, ¿no? Muchísimos. Y tienen que ver mucho de esa clase empresarial, sobre todo de Guadalajara y de la Ciudad de México, con el desarrollo urbano. Son en general desarrolladores urbanos, especuladores de terrenos, etcétera, ¿no? Ahí es la nueva fuente de una clase empresarial no muy
decente, digámoslo así, pero por el tipo de negocios y cómo los hacen, pero digamos, los empresarios en general nunca han sido precisamente almas de Dios, ¿no? Pero digamos, sí hay que decir que es otra clase empresarial muy distinta a la que hay en Monterrey, etcétera. Entonces, a ver, cada grupo empresarial tiene sus intereses sectoriales de grupo, no tienen la misma ideología. No todos son pro PAN o pro PRI o pro Morena, hay de todo, o sea, políticamente plurales. La mayoría, digamos, de los empresarios de aquí, de Monterrey, seguramente serían más propanistas que otra cosa, pero los panistas han decepcionado a los empresarios con los gobiernos que tuvieron, de manera que, digamos, ellos están abiertos a lo que pueda funcionar mejor, ¿no? Y eso sí, en general, saben financiar a todo mundo para no quedar mal con nadie, ¿no? Por ejemplo, Slim le da a todos los candidatos, ¿no? No le da nomás a uno y a otro no, sino le da al PRI, le da al PAN, le da al PRD, siempre lo hizo y lo seguirá haciendo porque no hay que poner todos los huevos en una canasta. Por otro lado, ¿qué pasa con… ¿De quién depende hoy la gobernabilidad? Preguntaba Ana María. Así como el PRI fue en la transición el partido necesario para gobernar, en este momento Morena no necesita un partido bisagra porque tiene mayoría parlamentaria, mayoría territorial y es lo más cerca que hemos estado de un gobierno al estilo del PRI desde la época de Salinas de Gortari, ¿no? Desde entonces. Entonces, ¿qué sucede? Que no requiere una alianza específica, solamente requiere una alianza a nivel del Parlamento, del Congreso, con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo y pues básicamente con esos dos, porque los otros casi desaparecieron, que son los partidos canallas, ¿no? Los partidos oportunistas, los partidos que venden los votos de sus diputados para lograr mayorías parlamentarias. El Partido Verde ha estado en todas las coaliciones gobernantes desde el año 2000 para acá, es decir, con el PAN, con el PRI y con Morena, ¿no? O sea, el Partido Verde es un partido oportunista absoluto. Entonces, ese es el modelo. El Partido del Trabajo es un partido también, un partido canalla, es rarísimo. Una vez me invitaron a darles una conferencia, fue una experiencia así como extrasensorial, porque todo su edificio lo tienen ahí tapizado de cosas de Corea del Norte, Kim Il-sung y los demás esquimes. Había ahí unos tipos de Corea del Sur que todo era gracias a su líder, el señor Kim. Es una cosa, por un lado, norcoreanos y por otro lado, los más negociadores corruptos que ustedes se puedan imaginar en la práctica. Bueno, son cosas muy raras de la democracia mexicana, esos dos partidos en particular, que son, por decirlo así, el peor ejemplo de lo que no debe ser un partido político, pues, particularmente esos dos. Los otros no cantan mal las rancheras, por supuesto, digo, pero estos dos son abiertamente oportunistas y van a lo que se ofrezca en cada ocasión, con buen olfato, muy buen olfato político del Partido Verde, por eso siempre está en el gobierno. Aparte de esos dos partidos, ¿se requiere algo más? No, y de hecho lo que hoy sucede, la alianza del PAN y del PRI, los enemigos amigos, digamos, de la transición, porque eran enemigos pero al mismo tiempo aliados contra la izquierda, pues ahora están aliados para sobrevivir, ¿no? Básicamente, en esta elección, porque de otra manera no sobreviven. Y lo que tenemos entonces es una alianza de interés en el corto plazo. Pero de eso vamos a hablar más y de las consecuencias de ello en la conferencia de cierre. Preguntaba Sofía sobre el papel de los jóvenes. Mira, el problema en una democracia, en todas las democracias de hoy, es que los jóvenes de nuestro tiempo están muy comprensiblemente decepcionados de la política democrática. Y están decepcionados porque los sujetos políticos que tienen enfrente los partidos, la verdad, no les dicen nada a los jóvenes, son partidos de burocracias muy ajenas a la sociedad y han tenido oportunidad de gobernar y no han convencido a nadie. Hay una especie de decepción generacional, ¿no? A nivel global, no solamente en México, de los jóvenes con la política. No hemos descubierto, sin embargo, una mejor manera de resolver los conflictos políticos que la competencia electoral, que es el eje de la democracia. No hemos descubierto cómo sustituir a esos actores políticos en decadencia que son los partidos por otra cosa mejor,
porque las cosas mejores que se han probado no funcionan a una escala nacional y a veces ni siquiera estatal. Es decir, esquemas, por ejemplo, de participación ciudadana, esquemas diversos, digamos, de cogestión con ciudadanos. Hay miles y miles y miles de experimentos a nivel mundial en nuevas formas de gobernanza con participación ciudadana, algunos exitosos durante algún tiempo, otros no exitosos, otros se conservan, pero todos ellos son parciales, son chiquitos, duran poco tiempo y afectan áreas muy específicas de la política pública. No hemos logrado encontrar un mecanismo que tenga capacidad de intervención más general sobre el sistema político. Entonces, ¿qué te puedo decir? Sería deseable que los jóvenes se metan más en la política, pero no necesariamente salen muy bien librados de las experiencias, entonces hay que tener cuidado, no decepcionarse demasiado rápido. Aquí en Jalisco también tienen ustedes un experimento interesante a ese respecto, ¿no? ¿Cómo se llama el muchacho este? Kumamoto, egresado de esta institución, que intentó hacer una política ciudadana, muy interesante al principio, pero ha terminado ahora siendo candidato de Morena, ¿no? El partido del gobierno. Entonces, es una trayectoria que uno diría, pues es un poco lamentable desde la perspectiva del potencial que parecía tener el candidato en el origen, ¿no? Cuando quería hacer una nueva política realmente. O los del movimiento ciudadano que dicen que van a hacer la nueva política, Dios mío, y terminan siendo la más ridícula, pedestre y política posible, ¿no? Los fosfo. Tristísimo el caso. Bueno, hoy en la mañana estuvo por aquí su candidato, que bueno, yo lo conozco, no sé ustedes qué habrán opinado de él, pero bueno, yo reservo una opinión mejor, porque no vamos a intervenir en la elección nacional. Bueno, sobre el papel, Giovanna, de los otros partidos chiquitos, hubo un momento en que surgieron partidos pequeños, el Partido Socialdemócrata, que impulsó Manuel Camacho junto con otras personas. Hubo un segundo intento en el 2000 con un partido con dirigentes de la sociedad civil, ¿no? Muchos ahí, Sergio Aguayo y otros. No lograron el registro legal, no lo consiguieron. Y si uno habla con quienes los intentaron construir, te dicen que jamás en su vida se vuelven a meter en ese berenjenal. Salieron muy golpeados, muy cansados y muy decepcionados. ¿Qué pasa? Que la política es un ejercicio muy terrible en un país con tan pocas oportunidades y con tanta pobreza como el nuestro. Meterse a la política es una forma de sobrevivir para mucha gente, pero para muchísima gente. Entonces, cualquiera que cree una cosa que se parezca a partido político tiene un montón de gente interesada en ser candidato, en meterse ahí. Es una cosa impresionante. Quiere chamba, y un hermano que recomendar, en fin, es una cosa tremenda. Entonces, sin embargo, tristemente, eso se necesita hacer, ¿no? A mí ya no me toca hacerlo, pero espero que estos jóvenes aquí presentes tengan la energía y la voluntad de aventarse esos boletos. Es necesario que lo hagan, por cierto, porque si no a ustedes les va a tocar muy mala suerte en el futuro. Yo viví muchos años bajo un régimen autoritario, mi adolescencia, juventud, inicio de carrera profesional, las viví con el PRI, en el estado más priista de México, en el autoritarismo más bestial en la universidad pública también. O sea, yo vengo de las resistencias democráticas, de manera que la democracia electoral siento que fue una de mis tareas, ¿no? Principales. Participé en movimientos, la Alianza Cívica, muchos movimientos civiles prodemocráticos. Y creo que hicimos lo que nos tocaba hacer en un momento determinado, ¿no? Abrir las puertas a la democracia, etcétera. Pero lo que tenemos ahora, pues es decepcionante y es necesario un nuevo ciclo de democratización del cual todavía no sabemos cuáles serán sus contornos, ¿no? Entonces, por ahora estamos más bien dedicados a salvar la poca democracia que tenemos antes de que otra cosa suceda. Bueno, finalmente, pues no, yo creo que ya fueron todas las preguntas que me hicieron. Queda un poquito de tiempo para otras preguntas. Gracias. Sí, rápidamente, Alberto, preguntarte tu opinión sobre pues esta narrativa del presidente López Obrador sobre una estatización de la economía, es decir, lo que en principio parecía que era una narrativa más de regreso al pasado,
de pronto empezó a transformarse en cosas como pues una aerolínea, obras emblemáticas al ejército, a sus empresas, y de pronto una economía muy con un olor al siglo XX, 80s, 70s, y a mí me pareció que una cuestión parteaguas fue la ley de la industria eléctrica, que entonces parecía que esa narrativa se iba en serio hacia cambios de estatizar la economía, específicamente con Pemex, con la ley de la industria eléctrica, porque incluso se abre un panel de controversia México-Canadá pues por el TEMEC, donde evidentemente iba a haber una sanción fuerte económica a México, más los pleitos con empresas como Iberdrola y demás. Es decir, ¿cuál es tu opinión en términos de impacto de modelo político? Es decir, ¿qué tanto crees que impacte si esto continúa? No lo sé, pero si estos intentos de estatizar y lograr que el ejército controle muchas áreas de la economía, ¿cómo impactarían? No digo al sistema económico porque se ve lejos cambiar el modelo liberal, pero sí me parece que al sistema político le impactaría de alguna manera. ¿Cómo lo ves? Creo que en este tiempo de lo que estás platicando, 90s, 2000 y demás, otro de los elementos que se han dado mucho en México es la ciudadanización de ciertos pues, espacios, ¿no? Instituciones, ¿no? Desde el INE, pero pues también pues Comisión y Estatal y Nacional de Derechos Humanos que tienen consejos ciudadanos y ciudadanización de instancias pues digamos de información, transparencia y demás, ¿no? Hoy por hoy pues está buscando revertir esto, ¿no? Cuando las construyeron o cuando se generaron, pues muchos repotricábamos de sus alcances y sus capacidades y hoy peleamos por ellas porque son de los pocos espacios donde podría haber lógicas de defensa contra autoritarismos que se están dando, ¿no? Creo que esto también entra dentro de este juego de la democratización, ¿no? ¿Qué es la democratización entonces? ¿Qué son estos espacios institucionales, ¿no? ¿Hasta dónde llega la capacidad del ciudadano por poner límites a los gobiernos a través de este tipo de instituciones, ¿no? Creo que hoy todavía toca o se pueden dar estas reflexiones, ¿no? Pues me encantó escucharte, muchas gracias. Soy Gabriela de la Torre, coordino la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y ahorita que escuchaba la historia y además que la vivimos, me acordé también de un elemento clave para el gobierno del PRI, que fue el tener en sus manos los medios de comunicación. Eran dueños del papel, eran dueños, bueno, tenían gran alianza con Televisa, luego TV Azteca, la radio, entonces creo que sí podrían haberlo logrado a través de la economía y de todo el sistema social, pero la narrativa era clave. Entonces, ahorita mi pregunta es, con tantas narrativas y con tantos canales de información y de desinformación, ¿qué nos espera también, no? Porque antes era solo una narrativa, que ahorita aquí nuestro colega decía cómo Andrés Manuel ha tratado de colocar su narrativa en las mañaneras, como diciendo, esta es la verdad, lo demás no es cierto. Y claro, luego se contradice, pues, pero sí, esta figura, ¿no? De los medios ahí cumpliendo un papel muy importante en esta construcción del PRI. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Aprovecho la que hizo Jesús sobre López Obrador para decir que aguántenme tantito, ya vamos a llegar ahí. Pero sí quisiera decir algo que debí decir en esta conferencia y se me olvidó, y es muy importante, que mucho de la narrativa de López Obrador y de lo que pasa hoy tiene que ver con las elecciones de 2006. López Obrador alegó un fraude electoral en las elecciones de 2006 cometido en su contra por una alianza perversa del PAN y del PRI.
y de hecho su protesta duró meses, ocupó buena parte de la avenida Reforma en la Ciudad de México y hubo protestas en muchas partes del país. Y incluso hizo un acto en el Zócalo en donde se autonombró presidente legítimo. Este hecho en el año 2006 es un momento decisivo de la historia política de México porque marcó la narrativa del López Obrador, que sigue viva hasta hoy, de que ha sido esta alianza perversa PAN-PRI lo que ha impedido que los nacionalistas hayan recuperado el poder a tiempo, digamos, de evitar la profundización del modelo neoliberal. Entonces, del 2006 viene su narrativa de ser víctima de un tremendo fraude. En 2012, aunque perdió mucho más decisivamente, también alegó fraude. De manera que la narrativa de López Obrador es que ahora que en 18 sí ganó la presidencia, por fin se le reconoció un triunfo que era suyo desde 2006 y que mientras tanto no ha habido democracia en México. No ha habido democracia porque desde que a él hicieron el fraude para acá, lo que hemos tenido como elecciones ha sido básicamente una farsa. Esa es la narrativa. Y la narrativa se funda en este hecho originario, digamos, ¿no? Las elecciones del 2006, en donde, por cierto, a estas alturas de la elección, 3 meses antes de la elección presidencial de 2006, López Obrador llevaba 20 puntos de ventaja, en primer lugar. 20 puntos llevaba de ventaja, a 3 meses de la elección, y perdió la elección. Por medio punto, es cierto, por 500,000 votos. Que por cierto hubiera tenido esos 500,000 votos, menos 250,000 votos. Hubiera tenido esos votos si los zapatistas no hubieran lanzado una campaña que se llamaba La Otra Campaña. Y la otra campaña de los zapatistas era una denuncia que ellos hacían también de la democracia electoral como un teatro. La otra campaña era para decir que los sectores populares, los campesinos, los indígenas, los trabajadores, no tenían realmente voz en los procesos electorales y que por tanto lo que había que hacer era otra campaña, una campaña de organización popular, de hermanamiento entre pueblos indígenas, etcétera, pero no participar en elecciones. Y de hecho, convocaron a votar en protesta, en blanco, y salieron 500,000 votos en protesta en blanco. Y López Obrador perdió por 250,000 votos. Entonces López Obrador jamás le perdonó eso a Marcos, al subcomandante Marcos, ni a los zapatistas. Entonces ahí tenemos una historia, digamos, muy relevante, ¿no? Muy interesante, porque son 2 narrativas que curiosamente coinciden, pero se oponen, ¿no? Es decir, la de López Obrador, de que a él le han hecho fraude toda la vida los neoliberales, y la otra, y hasta que ahora le reconocieron su triunfo, porque era imposible no hacerlo. Apenas ahora hay democracia y una vez que están en el poder, ya la democracia solo puede seguir con su partido. En el caso de los zapatistas, tenemos claramente esta idea de que la democracia electoral es un juego de élites, ¿no? Y por tanto, no hay que caer, digamos, en ese juego. Esa fue la narrativa, las narrativas en juego en el 2006. Y por otro lado, el PAN y el PRI acusaron a López Obrador de ser un peligro para México. De esa época viene la campaña también contra López Obrador, de ser un populista incontrolable, demagógico, personalista, y la campaña fue López Obrador es un peligro para México. Y vaya que mucha gente sí lo tomó en serio. A mí me tocó votar aquí en Guadalajara en las elecciones del 2006 con credencial foránea, tuve que buscar una casilla, ¿cómo se llaman? Especiales. Y no, hombre, no encontraba yo dónde votar. Conocí Guadalajara extensamente porque no encontraba yo una casilla donde hubiera lugar, donde hubiera posibilidades de votar. Y la verdad era muy impresionante. Casillas en zonas muy populares estaban así de gente de clase media y alta que llevaban a la abuelita en la silla de ruedas, las sirvientas uniformadas, etcétera, para que votaran ahí. O sea, gente muy rica de Sinaloa, de otros estados, que iba a votar en contra de López Obrador convencidos de que era un momento histórico, ¿no? Muy impresionante. Esa fue es el verdadero origen de la polarización. Recuerden que ahora hablamos mucho de la polarización. La polarización viene desde entonces.
Desde 2006, cuando López Obrador se considera a sí mismo víctima de un fraude y habla entonces de los vendepatrias, de esta coalición mafiosa, digamos, del PAN y del PRI. En ese momento no había Morena, era el PRD el partido que él dirigía y que lo proponía como candidato. Bueno, entonces eso es muy importante. A lo largo del tiempo, todavía en 2012, López Obrador se postula como candidato del propio PRD en un proceso interno que ya fue disputado, ya hubo gente que no estaba de acuerdo en que él fuera el candidato, no obstante se impuso, y al final de cuentas López Obrador perdió por mucho, 5% de diferencia, con el PRI, un PRI lleno de dinero y con todo el apoyo de Televisa, y alegó otra vez fraude y por consiguiente decidió dejar al PRD y construir su propio partido, el Morena, desde 2013. Esto es importante decirlo porque el PRD ya estaba harto de López Obrador, la burocracia que gobernaba el partido, y entonces se alegraron de que se fuera, pensando que López Obrador ya iba a morir y iba a ser olvidado por la historia, pero no fue así. Más bien el PRD es el que ha desaparecido y Morena se ha consolidado como el partido de gobierno. Bueno, perdón que no conteste directamente tu pregunta, pero es que tiene que ver con lo que viene después. Muy bien, doy los elementos. Carlos, qué bueno que hablaste de la ciudadanización. Yo diría que, ya para terminar, antes de que se nos vayan todos los muchachos, lógicamente cansados de tanto rollo, la ciudadanización fue la apuesta de una generación, la nuestra, a una democracia más profunda, no solamente electoral, sino una democracia en la que los ciudadanos participaran. Y la idea era que los organismos autónomos como el Instituto de Acceso a la Información, consejos diversos de participación que hubo en toda la administración pública, estatal y federal, eran opciones necesarias para profundizar la democracia. La experiencia demostró que no era muy viable, que siempre se imponían al final los intereses políticos, a menos que la participación de ciudadanos en las instancias de decisión estuvieran acompañadas de una movilización popular. Sin fuerza política atrás no hay participación ciudadana que pueda imponerse a los intereses de la clase política. Yo te diría que eso es la principal lección que yo saco de las experiencias que hemos tenido en esa época. Finalmente, sobre los medios, qué bueno que lo trajiste. No sé si ya les diste a leer a tus alumnos la novela esta, El vendedor de silencios, que habla sobre Carlos de Negri. El vendedor de silencios es, ¿cómo se llama el autor? Un novelista muy famoso. Pero si ustedes quieren entender la política mexicana del PRI profundo y las relaciones con los medios de comunicación, lean la novela El vendedor de silencios. Es sobre un periodista que se llamaba Carlos de Negri. Carlos de Negri fue un periodista famosísimo en los años 40, 50 y hasta 60, en los periódicos en la época de oro y en la televisión en sus inicios. Lean esa novela porque ahí se explica muy bien la relación entre poderes y medios y cómo se ejercía el poder en la época del PRI. Es notable, es una novela notable. Y lo hace mejor que cualquier libro académico. La ventaja de la literatura es que puede decir las cosas que uno no puede decir en los libros académicos. Bueno, pues con eso cerramos. Muchas gracias, Enrique Serna, dice. Gracias, Alberto, y gracias a todas y todos los que están acá. Aprovecho, a propósito de las referencias de Alberto, pero de todas maneras, una invitación a los siguientes 3 espacios, 2 conferencias, una mesa redonda, justamente para hablar del proceso de democracia y relación con sociedad civil y el Estado de Derecho, y el último en modalidad conferencia tiene que ver con populismo, para luego tener la mesa con invitados expertas y expertos. El siguiente es entonces el jueves 21 de marzo en el auditorio de 2 a las 6. Y quienes están acá, ahorita hoy vuelvo a poner, el QR para que se registren o en la liga de la agenda, sobre todo también quienes ya se habían registrado para anotar su asistencia, les esperamos en 2 semanas más. Buenas tardes a todas y a todos.